Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Así que mis queridos hermanos, os decía por el WhatsApp que si tenéis este libro de Daniel, el Espíritu Santo y su obra, os recomiendo que lo leáis porque la vida del creyente va de mano del Espíritu Santo. Cuando enseño sobre el Espíritu Santo me gusta decir que no me malentienda nadie, pero el Padre de luz, sabemos que está en el mundo entero, pero el Padre está en el cielo. El Hijo estuvo en la tierra 3 años, después falleció y ascendió a la presencia de Dios. Y ahora, ¿dónde está? La Biblia dice, sentado a la diestra del Señor. Sabemos que Dios es omnipresente, ¿no? Pero ahí están, digamos, de esta manera. Sin embargo, desde el día de Pentecostés, que estamos a punto de celebrar de aquí a poco, el Espíritu Santo fue enviado para morar en la tierra con cada creyente. Así que sabemos que Dios el Padre y Dios el Hijo está con nosotros por medio de su Espíritu Santo que nos ha dejado cuando Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, mas os enviaré el Consolador y Él estará con vosotros y estará en vosotros. Así que a lo largo de la vida cristiana será una tarea nuestra de aprender a conocer, a andar en el Espíritu, a conocer el Espíritu de Dios, a andar en el Espíritu y a obedecer a las guianzas del Espíritu de Dios. Hoy, como veis aquí en el PowerPoint, pequeño, pero algunas cositas he querido poner y vamos a empezar por esto. Vamos a hablar del orar. El orar es como el respirar. ¿Se te ha olvidado respirar esta mañana? No, porque si no, no estarías aquí. Así que, mi querida hermana Marjorie, mira, aquí tenemos un anagrama, dale otra vez y otra vez, de la palabra joy en inglés, que quiere decir gozo, ¿no? En español. Entonces, eso es un pequeño anagrama que me enseñaron desde el principio de mi vida cristiana y se ha quedado conmigo y creo que tiene su valor para que lo sepamos los demás. Dale, la J, pues va por Jesús. Y cuando hablamos de orar, tú sabes cómo empieza el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro empieza a poner nuestros ojos sobre el Señor, a engrandecer el nombre del Señor, ¿vale? Es así que el Padre Nuestro, si bien no lo vayamos a repetir palabra por palabra, sigue siendo un modelo de oración. Así que cada una de nuestras oraciones siempre deberían empezar por poner a Dios primero y exaltarlo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera parte. Y aquí pues tenemos, para tener el gozo del Señor, en segundo lugar tenemos la palabra inglesa others,
que significa otros, los demás. Y por terminar, el you, que es el yo. Dale otra vez 3 veces, y ahí tienen la traducción. Jesús, otros o los demás, y tú. Pequeño, y gracias a Dios por estas letras que Estela nos ha preparado, con el arte gráfico, muy bonito. Gozo del Señor, pon a Jesús primero en tus oraciones, ora por los demás, y después ora por ti también, ¿no? Que decir, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Entonces, el Padre Nuestro respalda esto, porque primero se habla de Dios. Cuando hablamos de otros es cuando dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Entonces estamos hablando de que la voluntad de Dios se haga aquí en la vida de los demás y en la mía también, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muy bien. Siguiente, otra frase, aquí tenemos, dale otro. Orar es el fuego del creyente. El creyente que no ora, que no toca a Dios, que no está con Dios, está apagado. Y muchas veces hoy en día, en el siglo XXI, oímos en las iglesias de que algunos se han enfriado. ¿Cómo ocurre eso? Pues es una serie de cosas, nos dejamos el pecado, dejamos las disciplinas, dejamos de orar, dejamos de hablar con Dios, nos vamos apartando y no solamente no tenemos fuego, pero incluso nos enfriamos. Así que, líder, sepa que para ti la nota dominante de tu vida ha de ser la oración. Y una vez que lo es también para ti, lo puedes enseñar y mostrar el camino a otros. Así que es el fuego del creyente y es la caldera de la iglesia. La oración, porque coges un leño ardiendo, que puede ser tú, el fuego, ¿no? Te estás encendido y después mete otro leño al lado, cerquita, y otro leño, y otro leño, y otro leño. ¡Wow! Repentemente lo que tiene es una caldera ya que está calentando mucho, ¿no? Y eso necesitamos, como lo dije al principio, nosotros tenemos necesidades, sí, pero el mundo tiene mayores necesidades. Y si vamos a ser en las manos de Dios el instrumento que Dios quiere que seamos, tendremos que estar ardiendo, lleno del Espíritu y rebosando. Amén. Otra frase. Sin obras, la fe es muerta. Sin orar, el creyente también. Sin tener esa relación. Si yo no enchufo estos enchufes a la pared, aquí no hay luces vamos, las luces están, las mismas que ahora, pero no brillan, porque le falta la corriente. Y tú y yo somos así, hemos sido creados así. Sin la corriente de Dios, sin la vida de Dios que fluya en ti, en mí, estamos muertos espiritualmente. El mismo cuerpo, la misma cara, pero muerto. Sin embargo, si estamos orando, si estamos conectando con Dios, hay vida. Otra frase que tenemos por ahí. Orar y obrar van a la par. Primero orar, después intercala la B de botas o bravura, ponte las botas, ponte en marcha. Y el orar se transforma en obrar. ¿Me entienden? No nos lancemos a obrar sin haber orado primero. Van a la par. Muy bien, pues gracias, ya era un pequeño aperitivo. El Espíritu Santo y su obra. Mucho de lo que se ha enseñado en los fundamentos está aquí. Pero aquí tenemos un capítulo, que es el capítulo 7, que se habla del espíritu de oración. Esto habla de una predisposición o de una conexión y de una sensibilidad del creyente al Espíritu de Dios. Cuando alguien tiene el espíritu de oración,
esa persona está continuamente conectada con Dios. Puede escuchar las cargas que el Señor le pone y orar por ellas, o puede también escuchar al Señor que lo va guiando. Así que vamos a leer, y como hemos hecho otras veces, aquí tengo las notas. Desde este mismo púlpito empezamos el 9 de julio 2010 a leer este capítulo, hace 11 años. Y después otra vez en octubre de 2015 hicimos una segunda lectura. Y hoy pues tendré que poner mayo 2021. Así que de la misma manera también, estamos leyendo de Romanos 8, 26, 27, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Claro, orar no es algo natural. Muchas veces la carne, el hombre natural, rehúsa pararse para orar. Obviamente orar es algo espiritual, no es una tarea, una responsabilidad que cumplimos. Es una conexión con Dios y el orar se transforma en un viaje espiritual. Y por supuesto no sabemos orar como debemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, se mueve dentro de nosotros con gemidos indecibles, el hablar en lenguas, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Aquí tenemos dos aspectos, o tres. Primero, que el Espíritu Santo te va a ayudar cuando te paras a esperar al Señor y el Espíritu te empieza a inspirar, te está ayudando. Primero, punto 1, ¿no? Cuando te inspira y te da un sentir para orar por ello, te está inspirando, te está ayudando el Espíritu Santo. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo intercede por los santos. Mira, tú sabes que Cristo es el intercesor, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Entonces, tenemos a Jesús orando por ti, por mí. Tenemos al Espíritu Santo intercediendo dentro de los cristianos, por los cristianos. Y eso a mí me llama la atención de que es en la lista de las cosas que pedir, o en la lista de las oraciones, pues es de primer orden el orar los unos por los otros. Orar por los que han de heredar la vida eterna. Orar por los que están empezando su vida cristiana, para que se fortalezcan y se arraigan en el Señor. Porque un día tú y yo también empezamos hace unos cuantos años atrás. Y a veces se nos olvida que cuando se empieza, se va con falta de toda la seguridad. Así que vemos aquí que el Espíritu Santo intercede por los santos y eso lo hace conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo, siendo Dios y estando conectado con el trono de Dios, nos viene sobre nosotros para orar por los demás, pero lo va a hacer con la característica de orar conforme a la voluntad de Dios. Y hemos dicho muchas veces que una oración inspirada por el Espíritu Santo es 100% en la diana. Porque Dios siempre va a contestar lo que Él inspira. Ya no es una oración de una buena idea que tengo yo, que puede estar en la voluntad de Dios, aproximarse a la voluntad de Dios o estar bien lejos a la voluntad de Dios. A veces pedimos cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues lo dice al principio, porque no sabemos orar como conviene y nuestro bagaje de buenas intenciones muchas veces no están en línea con la mente del Señor.
Me puedo recordar los episodios que ocurrieron, ¿no? Por ejemplo, cuando Satanás vino a Dios para pedir la vida de los discípulos, para desarrandearlos. Dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pues a lo mejor tú y yo hubiéramos orado, reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. A lo mejor hubiéramos orado así. Pero no fue así que Jesús oró. Él dice, yo he orado para que tu fe no falte. Entonces, ¿tú ves la diferencia entre una oración hecha en la buena voluntad humana y una oración guiada por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque esperé a enchufarme en la presencia de Dios y cuando estuve conectado, Dios nos quiere usar y entonces me descargó, me envió el cómo orar. Así que la otra oración de reprender al enemigo para que no toque a los discípulos, en este caso se quedaría totalmente sin contestar, porque no era una oración en la voluntad de Dios. Sin embargo, orar en este caso, que su fe no falte en medio de la dificultad y de la prueba, y que salgan victoriosos y que salgan fortalecidos, esto era la voluntad de Dios y esto iba a ser contestado. Y Jesús ya había contemplado que Pedro iba a negarlo. Y le dice, y cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Menudo plan. ¿Cuál es la diferencia entre una oración bien intencionada y una oración guiada por el Espíritu Santo? Pues aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Por eso a veces mejor esperar y decir, Señor, guíame a orar conforme a tu voluntad, antes de lanzarse a oraciones. ¿Nacido del Espíritu o nacido de la carne? La frialdad y apatía que prevalece en la iglesia hoy en día es prueba de la falta de espíritu de oración. No hay oración, no hay fuego, no hay caldera y las cosas se vuelven monótonas. Unisonido. En general, la iglesia está engendrando hijos nacidos de la carne, los cuales no conocen nada del espíritu de oración, que es lo que reinaba en la iglesia primitiva. Sin este espíritu no podemos esperar frutos espirituales en la iglesia, ni ser útiles en el reino de Dios. Menudo aseveración aquí. Sin el espíritu de oración, no estaré orando las oraciones de Dios y no puedo esperar llevar frutos espirituales. A lo mejor seré un árbol lleno de hojas, muy frondoso, muchas actividades. Pero ese fruto, como en lo natural, sin dolores no hay parto, de la misma manera, sin el espíritu de oración, no habrá hijos espirituales. Con la indiferencia que prevalece en la iglesia es muy difícil, si no imposible, que pecadores sean compungidos y convertidos. Si es el Espíritu Santo el que transforma el pecador en nueva criatura en Cristo, entonces sin su poder está claro que las almas no serán nacidas de nuevo. Y podemos ver esto porque hay iglesias que pueden haber gente en los bancos o en las sillas, pero no está la vida de Dios. Y entonces después pues tienen que estar en un lugar como aquí o un lugar como cuando te estaba escuchando al hermano Joseph dándome un testimonio ahora, que fue el otro día, ayer, ¿no? Fue Joseph, a un entierro de un joven de ¿cuántos años tenía? 45 años.
tenía el hombre joven, ¿no? Había fallecido. Él no se esperaba el día de su muerte. Y de repente ese día tuvo que verse con su Creador. Y la última palabra fue dicha sobre su vida. Así que, y estas personas que pueden ir religiosamente a una iglesia sin tener una conexión con Dios, no han sido regenerados por el Espíritu de Dios. San Pablo conocía bien el espíritu de oración y su poder para convencer y traer almas a los pies de Cristo. Él dijo a la iglesia carnal de los Gálatas: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo había predicado a la iglesia de Gálatas, se habían convertido, pero ahora se habían vuelto sosos, se habían vuelto a la ley de Moisés, se habían vuelto a las tradiciones antiguas, a lo que acostumbraban. Y Pablo tuvo que volver a orar, sufriendo otra vez dolores de parto por estas personas, hasta que Cristo fue formado en ellos, el Espíritu de Cristo, la forma de vida de Cristo, no una forma de vida religiosa. Era el ministerio de oración de día y de noche, el cual le dio tantos hijos espirituales a Pablo. Con razón él pudo decir: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La Iglesia de Cristo es llamada para ser la madre de hijos espirituales, hijos de Dios, concebido en una atmósfera de amor y de oración. Y por la falta del espíritu de oración en la Iglesia, hay quienes llegan a ser creyentes, pero sin poder, sin influencia para Cristo. Son hijos nacidos de la carne y convertidos con la mente, pero todavía con las obras de la carne manifestándose en ellos. Se puede ser un buen miembro de una iglesia, puede también participar de los sacramentos, ser quizás un excelente ayudante y estar siempre presente en cada reunión. No obstante, si hace todo esto con la idea de ganar méritos para su salvación, es inútil. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso en nuestra andadura de madurez y de predicar el Evangelio, tendremos que asegurarnos que la persona llega al punto de convertirse, de dar media vuelta y de sujetarse a Jesucristo, para que Jesucristo sea su Señor. Mientras no llegamos a este proceso, pues todavía hay dudas de que la persona haya de verdad entrado en el reino de Dios. Muchas veces desde el momento que la persona hace una primera oración de entrega al Señor, hasta que entienda el principio de obediencia incluido en el arrepentimiento, pues puede pasar un tiempo. Puede pasar un tiempo hasta que la persona vaya captando, ¿no? Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, Romano 8 dice, no es de Él. El Espíritu de Cristo es, pues, empezar, por lo menos empezar a andar como Él. No creo en Dios y sigo mi vida. Vengo en la iglesia ciertos días, pero durante la semana estoy en el mundo viviendo a la misma manera que antes, simplemente que ahora pues me he hecho cristiano, que significaría soy parte de un club que se llama cristianismo. Eso no tiene poder, no transforma a la persona, y peor, la persona puede creer que ahora va a ir al cielo cuando todavía no está andando con Dios. Aleluya, ayúdanos, Señor. El que tiene al Hijo.
Como es la madre, así son sus hijos. La iglesia, si no viene a experimentar el espíritu de oración y súplica, va a engendrar una generación de cristianos, pero sin la naturaleza de Cristo. Yo doy gracias a Dios que ciertamente no somos el mejor ejemplo, pero somos una iglesia que dedica tiempo a la oración. Seguro que podemos individualmente mejorar este aspecto, pero hay día de ayuno, hay culto de oración, hay momentos de oraciones cada día, hay visitas en las casas, hay oraciones en las casas, hay oraciones por la madrugada, hay grupitos que se unen para orar para acá, para allá. Gloria a Dios. Sin esto estaríamos muertos, ¿eh? Ojo. Así que no nos envanezcamos de esa grandeza. Sin esto estaríamos muertos. Pero gracias a Dios de que está, y cuánto más necesitamos fortalecernos en esta dirección. El propio Dios intercede por los santos. El propio Espíritu Santo intercede por los santos. Y tú y yo nos unimos a orar. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí. Estamos leyendo de Gálatas 4. Estamos leyendo la Biblia ahora mismo. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Uno puede tener más hijos espirituales que los tendrá o lo hayas tenido naturales. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Cuando tiene a todo el conjunto de naciones árabes que persiguen, mira los días que están pasando Israel ahora, esa persecución. Los 2 bandos son hijos de Abraham. Los 2 bandos reclaman con certidumbre que son hijos de Abraham. Uno es Ismael y el otro es Isaac. Y aquí en Gálatas nos explica exactamente el problema del conflicto árabo o palestino israelo-palestino. Es que uno fue engendrado conforme a la carne y el otro fue engendrado conforme a la promesa. ¿No será esto la causa por la cual tenemos tantas divisiones y contiendas? Los hijos de la carne estarán siempre en contra de las cosas del Espíritu y se oponen a la mente de Dios y a sus hijos. Una iglesia que va en base a la mente carnal, llega un millonario a la iglesia, de repente le hacen diácono para asegurarse que no se vaya. Y lo tratan de otra manera que al que no tiene. Esto la Biblia habla en contra. No hagáis acepción de personas. Estáis pecando cuando estáis haciendo esto, ¿no? Llega un super músico del mundo, uno que sabe tocar muy bien, está 2 semanas aquí y ya está en el grupo de la alabanza. Pregunto, ¿siendo un instrumento de Dios? ¿O todavía no ha sido lavado, no ha sido renovado, no ha sido convertido
y no Él mismo ha ofrecido su talento para que Dios lo use? El cristiano es el que está rendido a los pies de Cristo. Y ahora vengo con un pedazo de talento, hasta mi orgullo lo sabe, mi identidad lo sabe que yo tengo ese talento, y ahora lo he entregado a Cristo, ¿o me lo quiero quedar para mí? La diferencia entre un hijo espiritual y un hijo de la carne. Eso requiere un proceso hasta que uno diga, Señor, si no toco más la guitarra en un día de mi vida, pues a ti la gloria. Tú sabrás por qué me has dado ese talento. Y en ese momento suele ser cuando la persona ya está rendida a los pies de Cristo. El Espíritu es el que da vida, redarguye y convence de pecado. El Espíritu Santo, ¿no? En el aposento secreto de oración es donde se produce el poder de Dios que convence y cambia los corazones. Es por el poder del Espíritu que la palabra purifica, engendra de nuevo en la familia de Dios. Es por la vida del Espíritu que el predicador puede convencer de pecado y del juicio venidero, hasta hacer el alma temblar en agonía de convicción de pecado, hasta someterse a Dios. Dios no tiene nietos, solo hijos, donde cada uno ha sido engendrado por su palabra y por su Espíritu. Juan 1:13, no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino nacieron de Dios. Hay un cambio en el corazón de la persona. Y eso es un milagro. Cuando veo almas nuevas, personas nuevas que entraron en el reino y ves el proceso de Dios en sus vidas, dice lo que dijeron los discípulos, ¿y quién puede hacer esto? Y Jesús dice, a los hombres es imposible, pero a Dios todo es posible. Entonces, cuando la persona se conecta con el Señor, puede ser porque en línea con lo que le hemos dicho y lo que le hemos enseñado, ¿vale? Pero es la persona que se conecta con Dios, Dios se conecta con la persona y empieza la nueva vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. Los 3,000 convertidos en el día de Pentecostés fueron tan compungidos de corazón que clamaron en agonía de espíritu: varones, hermanos, ¿qué haremos? Nacieron de nuevo en el ambiente del espíritu de oración del aposento alto. Acababan de tener un culto de oración que duró, ¿sabe cuánto tiempo duró el culto de oración antes de Pentecostés? 10 días. Cuando Jesús les dijo, id a Jerusalén y esperar ahí hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y se pusieron en el aposento alto, ahí había 120 personas. ¿Te imaginas un culto de oración con 120 personas durante 10 días? Así se convirtieron 3,000 en un día. Nacieron de nuevo en este ambiente. Fue la oración de medianoche de Pablo y Silas en la cárcel lo que quebrantó el corazón del carcelero, hasta que éste clamó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La iglesia ha perdido mucho el espíritu de oración a tal grado que la impiedad se siente cómoda, muy cómoda, junto a la santidad. En vez de esto, debemos de arrepentirnos y buscar el Espíritu hasta que el pecado tiene que ser confesado y limpiado. No hay cristiano poderoso en Cristo
sin ser lleno del espíritu de oración. Que he dicho, esa llenura de Dios que te conecta con Dios y que te predispone a estar en línea con el Señor, y entonces tendrás el amor para hablar la verdad. Porque a veces hablamos la verdad machacona, como una espada, herimos en vez de cortar sanamente, y nos falta amor, ¿no? Necesitamos el amor de Dios, que la verdad se predique en amor, pero tampoco se puede pasar la mano sobre la verdad. Arrepentirse se llama arrepentirse. Dejar tu pecado significa dejar tu pecado. No toquéis lo inmundo, salid de en medio de ello, no toquéis lo inmundo, se llama así. Y todo aquel que tiene oído para oír, pues acude y Dios hace una obra maravillosa. Serán mis hijos, yo seré padre y ellos serán mis hijos y mis hijas. No hay mensaje ni sermón que redarguya a los inconversos sin ser concebido por el espíritu de oración. Sin el espíritu de oración nuestras plegarias serán débiles y faltarán en poder y fe. Sin el espíritu de oración no habrá mucho interés por las almas perdidas sin Cristo. Cuando uno está conectado, el Espíritu Santo empieza a interceder y entonces nos despierta, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestras flaquezas, hasta darnos los gemidos en el Espíritu según la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu nos guía en oración por una cosa, podemos tener la seguridad que Dios quiere concedernos la respuesta. Lo explicaba antes. Una oración guiada por el Espíritu Santo es una oración en la diana. Y si sabemos que pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Es por el Espíritu que podemos orar la oración de fe. La oración de fe restaurará al enfermo, Santiago 5:15, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Es el espíritu de oración el que nos impulsa a permanecer horas en agonías de espíritu, hasta que Dios mueve todo obstáculo. El Espíritu llena nuestras mentes por la condición de la iglesia y del mundo, hasta que sentimos profundamente la necesidad de orar por ellos. La oración del Espíritu es tan profunda a veces que no puede ser expresada sino con gemidos indecibles y con lloro. Fue la influencia del Espíritu en el huerto de Getsemaní quien preparó al Señor para la prueba del Calvario, cuando, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído. Si tenemos mucho el Espíritu de Cristo, Él se manifestará en nosotros como el Espíritu de súplica y ruego. Muchos piensan que siendo llenos del Espíritu siempre estarán completamente gozosos. Si miramos a Cristo y a los profetas, veremos que esto no es cierto. Los profetas antiguos, llenos del Espíritu, lloraban, gemían a causa del pecado del pueblo de Dios. Oye a Jeremías cuando dice: alma mía, estoy angustiado. Oh, corazón mío, mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque has oído, alma mía, el sonido de la trompeta, el pregón de la guerra. Solamente los que no tienen el Espíritu pueden quedar indiferentes y apáticos en la presencia de la condición del mundo y de la iglesia. Indiferentes y apáticos en la presencia de la condición del mundo y de la iglesia. Palabras que nos han de hacer reflexionar, meditar y poner patas o botas o braveza
a nuestro orar para ponernos en marcha. El capítulo sigue con algunas causas por las cuales no podemos tener el espíritu de oración. Y esto lo vamos a guardar para la semana que viene. Hoy he sacado algunos versículos de la Biblia donde vamos a ver cómo operaba este espíritu de oración en la vida de ciertas personas. En primer lugar, tenemos en Lucas 2:37 a Ana, esta mujer viuda de 84 años. ¿Que no puedes orar después de los 60? ¿Cómo era? ¿Que no puedes orar después de los 70? ¿Cómo era? 84 años tenía esta mujer, era viuda y no salía del templo. Estaba pasando sus días en el templo, sirviendo de noche y de día. ¿Y cómo lo hacía? Con ayunos y oraciones. Esto era su servicio al Señor. Y mira, hubiera podido ser una mujer cualquiera a los ojos de la mayoría que pasaban por ahí, pero está en el Nuevo Testamento. En Hechos 2:42 nos dice cómo era la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia recién arrancada, la iglesia que había estado con Cristo, la mayoría, muchos lo habían visto físicamente, lo habían visto en la carne, habían pasado 10 días en el aposento alto y nos dice que había 4 áreas que estos cristianos favorecían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que creemos es importante, por eso hay un libro de fundamentos. Perseveraban en esto, porque solamente por creer correctamente puedo estar salvo. Si me creo una mentira. Pero después no solamente perseveraban en la doctrina, perseveraban también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en estas áreas. Entonces todos los días estaban los hermanos juntos, todos los días compartían la doctrina, la enseñanza y todos los días oraban. Dice que muchas veces en la casa, otras veces en el templo, donde hay 2 o 3. No tiene por qué estar en estas paredes. Las paredes tienen mucha utilidad, pero donde hay 2 o 3, puede ser la playa, la montaña, la casa. Me llama la atención que cuando Dios quiso irrumpir, salir del círculo judío y quiso irrumpir y entrar en el mundo de los gentiles, los que no eran hebreos, los que no eran judíos, Dios eligió obviamente a un gentil, pero ese gentil fue conocido por Dios por 2 cosas. Porque era un hombre que oraba siempre y era un hombre que también daba limosna al pueblo. Hechos 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, era centurión de la compañía llamada La Italiana. Aleluya. Aquí tenemos a Armando. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Te imaginas ver un ángel de Dios, don Juan? Juan. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel: tus oraciones
y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y fue el hombre que Dios eligió para enviar a Pedro, o mandar a pedir que Pedro viniera, y esta familia, los amigos y los familiares, ese día, cuando Pedro vino, pues lo sabéis, recibieron el mensaje de la salvación, se convirtieron y el mismo día fueron llenados del Espíritu Santo. Y después, entrando en las epístolas, no nos equivoquemos, las epístolas no es solamente doctrina. Romano 1:9 nos dice que Pablo, sin cesar, hacía mención de los romanos, Roma, en sus oraciones. Pablo oraba sin cesar. Pablo no tuvo la oportunidad inmediata de ir a Italia, de ir a Roma. Fue rechazado, fue impedido su viaje durante varias veces, 2 o 3 veces, dice. Pero al final, él fue. En Efesios, la iglesia de Efesios, Pablo dice, yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1:16. El otro era Romano 1:9. Efesios 1:16, aquí tenemos a Pablo otra vez que no para de orar. En Filipenses, ahora otra iglesia, otro grupo de personas, siempre 1:4, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Colosenses, otra iglesia, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, y él siempre rogando, 4:12, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, para que estéis perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora escribiendo a la iglesia de Europa, de Tesalonicenses, la primera iglesia que se fundó ahí en Europa. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Estaba Pablo ocupado entre la predicación, hacer tiendas de campaña, viajar con un equipo? Y estaba siempre orando. En primera de Timoteo enseña acerca de la oración y dice, exhorto 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, a que se hagan oraciones, a que se hagan peticiones y también acciones de gracia por todos los hombres. En segunda de Timoteo 1:3 le dice personalmente a Timoteo, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Filemón, una carta de Pablo también a un hombre. Doy gracias a mi Dios, 1:4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¡Qué ejemplo! ¿Por qué pone la palabra siempre? Que no es de vez en cuando. ¡Wow! Primera de Pedro 3:7 nos habla de los maridos, de las relaciones matrimoniales y nos avisa a nosotros los maridos que hay que vivir sabiamente con nuestra esposa, dar honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de Dios, y todo esto para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando hay pelea entre un marido y su mujer, ¿cómo se ora? No se puede. Uno se come el coco.
hasta que pida perdón, que restaure, que arregle, entonces ya se quita el estorbo de las oraciones. Y por terminar, tengo aquí 3 versículos de Apocalipsis donde vemos a dónde van las oraciones. ¿Quieres saber a dónde van? Pues van a Dios, obviamente, ¿no? 5:8 dice que hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, tenían arpas y copas de oro, una copa de oro, llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Wow. Vuestras oraciones haciendo memoria delante de Dios. Y que esto no es cualquier historia, ¿eh? No estamos haciendo aquí publicidad para un producto de marketing. Aquí estamos hablando de uno de los nervios mismos de la relación con Dios y de la vida del cristiano. Y todas tus oraciones, ¿no? Apocalipsis 8, 3 y 4, por último. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un inciensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a lo que ya había y que eran las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Dónde van a parar tus oraciones? En el altar de oro delante del trono de Dios. Versículo 4, hemos dicho 3 y 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Wow. Así que si te preguntabas de vez en cuando, ¿me estará oyendo el Señor? ¿A dónde irá todo lo que he orado? Te quiero animar a orar por el Espíritu, porque ahí sí que entra directamente al altar de oro de la presencia de Dios. No te fíes mucho en tus sentimientos. A veces es verdad, a veces no. Parece que a veces nuestras oraciones nos salen del techo. A veces, ¿no? Nos podemos sentir así. No te fíes en tu sentimiento. Deja que el Espíritu Santo sea quien te vivifique y te guíe. Y empieza, ora en el Espíritu, ora en el entendimiento, ora en lengua, ora en español, canta en lengua, canta en español. Deja que sea el motor, que sea el mismo Dios que te capacita. Y entonces ya sabes dónde van las oraciones de los santos. Padre, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu gran amor, te damos gracias por esta enseñanza, por el libro de Daniel del Vecchio, Señor, gracias. Señor, el espíritu de oración tan necesario para hacer la obra de Dios, Señor, guárdanos de hacer una obra de heno, paja y hojarasca, que se consume y se desaparece con el mínimo viento y se consume con el fuego. Pero Señor, ayúdanos, Señor, esperando sobre ti y dejando que seas tú, Señor, que nuestras obras sean de oro, plata y piedras preciosas. Aleluya. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu Hijo, gracias por esta grabación, Señor. Bendecimos la grabación y te pedimos, Señor, que la cubras con tu presencia también, Señor. Despierta los espíritus de los que vayan a escuchar y visualizar. Despiértalos y llámalos a la oración, llámalos a las rodillas, llámalos a estar pasando tiempo contigo. En el nombre precioso y glorioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.